Ese perro viejito no estaba estorbando el paso. Estaba intentando desesperadamente salvar a alguien. Esa mañana, el barrio todavía estaba medio dormido cuando Laura dobló la esquina de la escuela. El cielo tenía un gris deslavado, como si no hubiera decidido todavía si llovería o no. El asfalto húmedo pegaba un olor agrio, mezclado con gasolina y pan recién hecho, de la panadería de la otra cuadra. Laura miró el reloj por tercera vez, en menos de 5 minutos. Otra vez justa. Otra vez con la sensación de ir siempre un paso detrás de todo. Caminaba rápido, la carpeta pegada al pecho, la mochila colgando de un solo hombro. En la cabeza repasaba el programa de ese día. Matemáticas, lectura, luego reunión con la directora para hablar del rendimiento del grupo. Sentía el peso de las expectativas en la nuca. Resultados, informes, padres molestos. Todo eso antes del mediodía. Sus pasos resonaban sobre la acera rota. Tac, 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 marcando el ritmo de su respiración un poco entrecortada. Frente a la escuela, el portón de hierro estaba apenas entreabierto. Desde adentro salía un murmullo de voces de adultos, un golpe metálico de baldes, el arrastre de sillas. La luz amarilla de los pasillos se veía fría a esa hora. Laura se acomodó un mechón de cabello detrás de la oreja y apretó el paso, con la mente en los cuadernos, sin revisar que la esperaban en el escritorio. Entonces lo vio, plantado justo frente al portón, como si fuera un guardia torpe y cansado. Estaba un perro viejito. El pelaje era una mezcla de marrones apagados y gris sucio, pegado en mechones por el polvo de la calle. Las costillas se adivinaban bajo la piel floja. Tenía una oreja caída, la otra medianamente erguida, y los ojos, unos ojos oscuros, cansados, pero extrañamente atentos. No era el típico perro callejero que rebusca en la basura. Estaba quieto, demasiado quieto. Laura frunció el ceño sin detenerse. Estiró el brazo para empujar el portón, pero el perro dio 2 pasos y se plantó justo en la entrada, bloqueando el paso. Sin gruñir, sin mover la cola, solo clavado ahí, mirándola de frente. «Ándale, quítate», murmuró ella más para sí que para el animal. Intentó avanzar esperando que el perro se hiciera a un lado, como hacían todos, pero él no se movió. Apenas desplazó el peso de una pata a la otra, tambaleando un poco, como si cada hueso le doliera. Sus ojos se subieron desde los zapatos de Laura hasta su rostro, lentos, pesados, pero firmes. Laura se detuvo en seco. Sintió una punzada de fastidio atravesarle el estómago. Miró a los lados, buscando con la vista al conserje, a alguien que la ayudara. Un par de padres esperaban junto a la reja exterior, con mochilas de colores a sus pies y termos de café en la mano. La miraban con curiosidad discreta, como quien presencia una pequeña escena que promete distraerlos unos segundos. «Oye, perro, muévete», dijo ahora, más fuerte, agitando la carpeta delante de sí. El perro parpadeó, cansado, pero no se echó atrás. Sus patas delanteras se afirmaron en el suelo polvoriento. El pecho subía y bajaba lento, pesado. Tenía el hocico blanquecino, con cicatrices antiguas, y respiraba por la boca entreabierta, dejando ver unos dientes gastados. Laura chasqueó la lengua, impaciente. Notó que su mano temblaba un poco cuando levantó la carpeta, exagerando el gesto para espantarlo. El papel golpeó el aire con un chasquido seco. Nada. El perro apenas inclinó la cabeza, como si intentara entender qué quería de él. «Señorita Laura, ¿quiere que llame al conserje?», preguntó una voz de mujer detrás de la reja. Era una madre con el cabello recogido en un chongo apretado.
Tenía las manos metidas en el bolsillo de una sudadera vieja. Sus ojos iban del perro a Laura, con una mezcla de curiosidad y leve preocupación. «No, no, está bien», respondió Laura, obligando una sonrisa tensa. Ya se va a mover. Por dentro, sin embargo, sentía cómo se le amontonaba el mal humor con el cansancio. Era demasiado temprano para lidiar con un perro callejero, tercamente plantado frente a su trabajo. Pensó en los niños llegando, en el riesgo de una mordida, en las quejas de los padres si algo pasaba. Pensó en la directora diciendo «falta de control en la entrada», con ese tono frío que tanto conocía. «Ch, ch, ch, fuera», insistió, dando un pequeño paso hacia adelante, casi empujando con las rodillas al animal. El perro retrocedió apenas 1 centímetro y luego volvió a ocupar el mismo lugar. Levantó el hocico, olió el aire alrededor de Laura, como si buscara algo, alguien, un rastro invisible para ojos humanos. Después, giró un instante la cabeza hacia la calle, con un movimiento tenso, vigilante, y volvió a mirarla. Ese gesto se le clavó a Laura en la memoria, aunque en ese momento no entendió por qué. Algo en la forma en que miraba hacia afuera, como esperando a alguien específico, la incomodó. Pero la ahogó rápidamente con lógica seca. Debe estar buscando comida, o basura, o lo que sea, pensó, arrugando la nariz por el olor a perro mojado y tierra. No puedo perder tiempo con esto. Respiró hondo, se ajustó la mochila en el hombro y cambió de estrategia. En lugar de empujarlo de frente, decidió rodearlo. Deslizó el cuerpo pegado al marco del portón, cuidando de no rozar demasiado al animal. Notó el calor de su cuerpo viejito a unos centímetros de su pierna, un calor áspero, como de piedra que ha pasado la noche, guardando frío, y ahora comienza a entibiarse. El perro giró lentamente, siguiendo su movimiento. No trató de morder, no gruñó. Solo movió el cuerpo lo justo para seguir bloqueando la línea directa de entrada, como si su único objetivo fuera impedir que alguien cruzara justo por ese punto. Laura perdió la paciencia. «Ya basta», soltó en voz, baja pero dura, como si estuviera regañando a un alumno. «No tengo tiempo para esto». Levantó el pie con la intención de amagar una pequeña patada al suelo, cerca de las patas del perro, solo para asustarlo. El corazón le dio un brinco, porque en realidad temía que el animal reaccionara mal, que se lanzara, que la imagen de maestra pegándole a un perro corriera de boca en boca por el barrio. Se quedó congelada un segundo, el zapato suspendido en el aire, la mandíbula apretada. El perro la miró, no como los perros que piden pan, tampoco como los que tienen miedo. La miró con una especie de súplica silenciosa, mezclada con terquedad. Sus ojos se humedecieron en los bordes. Su cola, flácida, no se movió ni 1 milímetro. Laura bajó el pie sin hacer el ademán que había pensado. Sintió vergüenza de sí misma, aunque nadie pareciera haber notado ese impulso. Aspiró por la nariz, lenta, intentando recuperar una calma que ya no sentía. «Mire que si muerde a un niño, luego se arma», comentó otro padre, sin acercarse demasiado. La frase cayó pesada, como un aviso. Laura apretó los labios. Podía ver ya el escenario en la sala de profesores, los comentarios, las quejas formales. No podía permitir que ese perro siguiera ahí. «Voy a hablar con el conserje», dijo, más para que los demás la oyeran que por convicción. Pero antes de girarse del todo, aprovechó un mínimo descuido del perro. Él volvió a mirar otra vez hacia la calle, tenso, olfateando. En ese segundo, Laura se coló de lado, pegando el cuerpo contra el marco interno del portón,
casi raspándose el hombro con el hierro frío. Sintió el roce áspero del muro contra su brazo, el metal helado contra la palma de la mano. Logró entrar. Estaba ya dentro del patio de la escuela. La respiración se le aceleró, no por esfuerzo físico, sino por esa mezcla desagradable de frustración y alivio. Se giró de inmediato. El perro seguía del lado de afuera, justo en el mismo lugar. No intentó seguirla, no intentó meterse al patio. Se quedó paralelo al portón, como si la frontera de hierro fuera una línea sagrada que no cruzaría. Desde adentro, Laura lo vio mejor. Vio la suciedad pegada a sus patas, las uñas largas, los bigotes temblando con cada exhalación. Vio también cómo el perro no la miraba ahora a ella, sino que otra vez volvía la cabeza hacia la calle. La postura completa de su cuerpo cambió. Las orejas se inclinaron hacia adelante. Los músculos, pese a la vejez, se tensaron un poco. Esperaba a alguien. Eso era evidente. Un murmullo de niños comenzó a crecer desde el final de la cuadra. Mochilas rebotando, risas agudas, el silbido insistente de un vendedor ambulante que pasaba ofreciendo empanadas. Los primeros alumnos se acercaban, arrastrando sus pasos somnolientos. Algunos señalaron al perro con curiosidad, pero nadie se atrevió a tocarlo. «Profe, ¿ese perro es de la escuela?», preguntó un niño pegado al portón. «No, ignóralo y entra», respondió Laura con rapidez. Quiso sonar tranquila, pero la voz le salió un poco más alta de lo normal. Sus dedos jugaban inquietos con la llave del salón, haciéndola girar dentro del llavero. Miraba al perro de reojo, como si esperara que en cualquier momento se lanzara sobre alguno de sus alumnos. Eso no ocurrió. El perro, en cambio, solo escaneaba los rostros que pasaban, uno por uno. Ojos viejos recorriendo caras infantiles. Su mirada se detenía un segundo en cada niño, comprobando, revisando, descartando. Y otra vez, haciendo un pequeño gesto con el hocico, respiraba hondo, como si buscara un olor en particular que todavía no llegaba. Laura sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero lo tapó rápido con incomodidad práctica. «Seguro está loco, o tiene hambre, o está enfermo», se dijo intentando no darle más vueltas. Desde el patio, la directora cruzó con paso firme, un manojo de papeles en la mano, el taconeo sonando sobre el piso de cemento. Miró al perro apenas un segundo, arrugó la frente y siguió de largo. Nadie tenía tiempo para un perro callejero, no esa mañana, no con tanta cosa pendiente. «Señorita Laura, la espero a las 10 para revisar los resultados de lectura», le recordó de lejos, sin detenerse. «Sí, directora, ahí estaré», respondió ella, tragándose el mal sabor que le dejaba el comentario. Se volvió al portón. El perro ya no la miraba a ella. Seguía ahí, inmóvil, clavando la vista en la calle, como si el mundo que importaba estuviera afuera, no dentro de la escuela. Laura respiró hondo y decidió dejarlo por ahora. Tenía la absurda esperanza de que con el movimiento de niños entrando y saliendo, el perro se aburriría y se iría solo. Se giró, caminó hacia su salón, escuchando el eco de sus propios pasos en el pasillo. El olor a cloro recién usado subía desde el piso aún húmedo. Las luces de neón zumbaban con un sonido leve pero persistente. Mientras abría la puerta del aula, volvió a pensar en el perro, con un fastidio que empezaba a mezclarse con un mínimo, casi insignificante, punto de inquietud. Algo en la firmeza de ese cuerpo viejo, bloqueando el portón, en esa mirada dirigida siempre hacia la calle, no encajaba con la imagen que tenía de un animal perdido. Sacudió la cabeza,
como si pudiera expulsar la idea por la oreja. No podía permitirse distracciones. Colocó la carpeta sobre el escritorio, dejó la mochila en la silla y comenzó a escribir la fecha en el pizarrón, con la tiza raspando en un chirrido agudo que la hizo apretar la mandíbula. Afuera, el murmullo seguía creciendo, mezclando risas, llantos, regaños apurados, y sobre todo el mismo sonido, una y otra vez, marcando el inicio de un día que, para Laura, todavía parecía normal. El taconeo de las madres alejándose, el golpe del portón abriéndose y cerrándose, y el jadeo lento, obstinado, de un perro viejo que no se movía de la entrada. Para ella solo había sido una molestia. Un perro callejero testarudo en el peor lugar posible. No imaginaba que al día siguiente, a la misma hora, ese cuerpo cansado volvería a bloquearle el paso. Y que esta vez, detrás de ese lomo envejecido, habría algo más, alguien más. Una niña tan callada que casi no tenía voz, esperando en silencio a que alguien, por fin, la viera. El día siguiente llegó con la misma luz pálida e invadida por frío. Laura apuró el paso, la carpeta apretada contra el pecho, la respiración corta por la prisa. El portón chirrió cuando lo empujó, y allí estaba otra vez el perro viejo, clavado como una estatua entre la acera y la entrada. No meneó la cola, no buscó caricias, solo se plantó, con la mirada fija en la calle, y el silencio alrededor suyo se volvió más denso. Laura sintió primero irritación, luego una inquietud desconocida, como si una pequeña alarma hubiera empezado a vibrar en el estómago. Trató de rodearlo con pasos amplios, con la intención de no tocarlo siquiera. Fue entonces cuando lo vio. La niña estaba pegada al lomo del perro, como si buscara sombra detrás de él. Su cuerpo era un hilo diminuto contra la espalda áspera del animal. Iba con la cabeza baja, las manos escondidas en las mangas, los zapatos cubiertos de polvo. No levantó la vista, no habló. Laura se quedó inmóvil un segundo largo, midiendo si la escena merecía intervención. Un grupo de padres miraba de reojo, algunos con un gesto de molestia, otros con indiferencia. El perro no se movió ni una sola vez. Solo respiraba, con un jadeo flojo que parecía sincronizado con el latido contenido de la niña. Laura puso la mano sobre la carpeta y sintió las uñas clavarse sin querer. La maestra rió por lo bajo, una risa que sonó más tensa de lo que esperaba. «Ese perro, otra vez», murmuró para sí misma. Pero la frase se quedó sin peso cuando la niña pasó junto a ella y apenas rozó su pierna. El contacto fue mínimo, como un fósforo que no llega a prender. La niña se internó en el patio sin mirar atrás. Laura la siguió con la mirada hasta que la fila se disolvió entre voces y risas. Dentro del aula, el murmullo de los niños llenó el espacio, pero sus manos temblaban levemente al colocar la carpeta sobre el pupitre. Observó a la clase con la mirada automática de quien organiza cuerpos en silencio. La niña se sentó en la última fila, cerca de la ventana. No participó cuando Laura preguntó por la tarea. No respondió la segunda vez. La respiración de la maestra se volvió más contenida. Cada palabra suya golpeaba el aire, intentando romper una coraza que no se abría. Miró por la ventana y vio en la distancia la figura del perro apoyada contra la reja, como si fuera un guardián petrificado. Algo en el modo en que el animal ladeaba la cabeza, atento a cada movimiento en el patio, hablaba de una vigilancia que no era caprichosa. Laura cambió de enfoque sin darse cuenta. Empezó a observar detalles diminutos, la forma en que la niña cruzaba los brazos sobre el pecho, el temblor leve cuando alguien elevaba la voz, la manera en que miraba la puerta, como si midiera la salida.
Cada vez que la niña se asomaba a la reja, el perro aparecía. No era casualidad. Una inquietud más sólida se enroscó en la garganta de Laura. No supo todavía cómo llamarla. Llamó a la razón. Se dijo a sí misma que no podía acusar sin pruebas. Se dijo que quizá era una niña tímida, quizá un perro protector sin dueño. Pero la sensación persistía, tozuda, como una luz que no se apaga. Al mediodía, mientras el recreo llenaba el patio de voces, Laura salió para vigilar. El perro permaneció, inmóvil, con la cabeza erguida. La niña, cuando lo vio, se acercó y apoyó la frente contra su costado. El gesto fue breve, íntimo, y la maestra lo observó desde lejos, con la boca seca. Algo en esa escena removió una culpa inesperada. No por lo que había hecho, sino por lo que no había visto antes. Cuando regresó al aula, las palabras para preguntarle a la niña le dolían como si cortaran la piel. Se quedó en silencio, esperando que la voz de la niña llegara, y no llegó. El perro siguió siendo la sombra constante en la entrada, y la sensación de que aquel bloqueo no era molesto ni casual se hizo ahora insoportable. Laura empezó a notar detalles que antes había apartado como ruido de fondo. Cada mañana la niña cruzaba la reja con la espalda encorvada y las manos escondidas en los bolsillos. A veces la ropa colgaba mal, con mangas arrugadas y calcetas que no coincidían. En otras ocasiones, una mancha morada asomaba en la piel y la niña bajaba la mirada como si el color fuera culpa suya. El aula olía a tizas nuevas y café frío. Las voces de los niños eran un murmullo que no alcanzaba a romper el silencio pequeño que rodeaba a la niña. Laura la observaba con la cabeza inclinada, como quien intenta descifrar una palabra en una página borrosa. El perro viejito volvió a aparecer todas las mañanas. Se sentaba en el borde de la acera, justo donde la reja abre y cierra, con los ojos fijos en la niña. No ladraba. Su respiración era lenta y su patente cansancio se mezclaba con una alerta constante. Cuando la niña se detenía, el perro se acomodaba a su lado, rozándola con la cadera. Ese roce era un gesto mínimo, casi ritual. Laura lo sintió como una señal que exigía una respuesta. Una vez, al entrar, la niña se sobresaltó cuando un niño gritó desde el patio. Se llevó la mano al pecho y aspiró el aire con ruido. Laura vio el miedo en la manera en que la boca de la niña se apretó. Ese sobresalto dejó una marca en el silencio del aula. La maestra comenzó a anotar mentalmente las pequeñas señales. Una manga, retorcida. Un moretón que aparece y desaparece entre explicaciones confusas. Un temblor en las manos cuando la profesora pedía participación. Laura intentó compartir su inquietud con la directora. La directora escuchó con una sonrisa medida y las manos juntas. Su voz fue calmada y práctica. «Son niños tímidos», dijo, «y perros callejeros haraganes. No te preocupes por eso». La frase cayó como una piedra en un charco. Laura sintió la culpa pesar más que antes. La directora añadió que no podían hacer denuncias sin pruebas. Sus ojos evitaron los de Laura. Había una burocracia invisible y fría detrás de sus palabras. Aún así, Laura recordó que la directora llevaba años en la escuela y conocía a esas familias. La idea la tranquilizó apenas un instante. Por la tarde, la maestra revisó el listado de asistencia y los padres de la niña aparecían con la misma firma rutinaria. No había llamadas previas ni reportes. Laura habló con otra profesora en voz baja y recibió respuestas medidas y casi automáticas. Los niños pasan por cosas, Laura. Observa, pero no te obsesiones. Aquellas frases buscaron cerrar una puerta, pero el perro no dejaba que la puerta se cerrara del todo.
Su presencia se convirtió en un marcador del tiempo. Algunas mañanas la reja se llenaba del olor a humedad y el perro. En otras se mezclaba el perfume a solvente o a alcohol con la humedad de la madrugada. Los niños cruzaban como si la rutina fuera un manto que les protege. La niña cruzaba a paso lento, siempre detrás del perro, como si el animal marcara el territorio seguro. Laura se sorprendió cuando un día el perro apartó con la pata un envoltorio de plástico cerca de la reja. Dentro había una pequeña muñeca de tela, rota y sucia. La niña no reclamó la muñeca. Sus ojos se movieron apenas. Laura recogió la muñeca y la sostuvo con una sensación extraña en el pecho. Cuando la colocó sobre su mesa, la objetividad de la escuela pareció caer por un instante. Ella entendió que las piezas pequeñas podían formar un cuadro doloroso. Durante las siguientes mañanas, cada vez que la niña amagaba a quedarse atrás, el perro se adelantaba y la esperaba. Los pequeños gestos del animal acumulaban un lenguaje que Laura empezaba a traducir. El perro inclinaba la cabeza cuando alguien desconocido pasaba por la vereda. Avisaba con un sonido bajo cuando la voz de un hombre resonaba cerca. La maestra tomó notas en su cuaderno bajo la mesa. No eran pruebas, pensó, eran un mapa de inquietudes. El mapa crecía. Laura comenzó a sentir una tensión nueva al cruzar la reja por las mañanas. Su pulso se aceleraba y sus manos se enfriaban. El perro, en su indiferencia fingida, parecía obligarla a mirar lo que antes evitaba. Cada mañana que el animal bloqueaba el paso, la maestra sentía la palabra pregunta clavada en la garganta. No sabía todavía cómo pedir respuestas. Sigue una decisión apenas formada en su pecho. Una decisión que la llevará a observar más y a no dejarse convencer por respuestas fáciles. El animal seguía allí, viejo y firme, como un centinela que conoce un secreto que todavía nadie ha querido entender. Una mañana el portón se abrió con un chirrido y una sombra extraña apareció. El hombre caminó lento, con modales pulcros y una sonrisa demasiado medida. Saludó a la directora como si fuera un viejo conocido. Llevaba una camisa limpia y las manos que no dejaban de ajustar el cinturón. Detrás de él, la niña avanzó con pasos cortos y la mirada pegada al suelo. Sus mejillas estaban pálidas, su mochila colgaba desordenada en un solo hombro. El perro viejito estaba sobre la vereda, acostado como cada mañana, y de repente se incorporó. Un pelo erizado recorrió su lomo, mientras sus ojos se clavaban en el hombre. Gruñó bajo, un sonido antiguo que pareció desgarrar la calma. Ningún ruido humano lo explicó. El hombre fingió no escuchar y dobló la esquina con una risa corta. Se acercó a la niña con un gesto que quiso parecer cariñoso. Puso la mano en su cabeza, la tocó por la nuca con una familiaridad pesada. El perro se levantó al instante y se interpuso entre ambos. Su cuerpo tembló, pero no retrocedió. Ladeó la cabeza y emitió otro gruñido, más agudo, con los colmillos apenas visibles. El hombre retrocedió un paso. El semblante cambió como si algo se le hubiera encendido en el rostro. Su sonrisa se tensó y dejó de ser amable. Dio un manotazo para apartar al perro con brusquedad. El perro esquivó el golpe y se lanzó hacia la pierna del hombre con la precisión de quien actúa por miedo. El golpe fue una advertencia, no un ataque. La niña dio un pequeño sollozo y se pegó a la reja. Sus manos apretaron el barro de la baranda hasta que las uñas se le clavaron. La directora apareció en la entrada con la voz preparada para calmar. «¡Hey, tranquilos!», dijo. Su tono buscó neutralidad y evitó mirar con curiosidad. El hombre sonrió otra vez con cortesía forzada
y explicó quién era con palabras hechas. Dijo ser familiar cercano, padrastro quizás, y habló de la niña con un humor blanco. Insistió en que la niña era tímida, en que el perro molestaba y que la mañana era inapropiada para escenas. La directora otorgó una sonrisa rutinaria y dejó pasar. Laura se quedó inmóvil en el umbral, con el corazón contra la garganta. Su mano apretó la cartera hasta que los nudillos se pusieron pálidos. No dijo nada, porque las palabras vaciaban la certeza cuando las pronunciabas. En su pecho algo se quebró, y la culpa le llegó como una ola fría. Observó al hombre apartarse y convertir su violencia en cortesías. El perro, sin embargo, no la dejó sola. Se plantó frente a la niña y la protegió con una quietud feroz. Sus ojos eran dos brasas antiguas, y en ellos Laura leyó una historia que aún nadie había querido creer. Cuando la reja se cerró detrás de la última madre, el perro no se fue. Se quedó mirando al hombre hasta que su figura desapareció. Laura comprendió, con un vértigo que la obligó a respirar hondo, que aquella reacción no era caprichosa. Aquella mañana le dio la primera evidencia visible de un peligro real. Sintió la responsabilidad como una pesada losa en la espalda. Prometió en silencio observar más y no permitir que las excusas taparan la verdad. El perro, viejo y firme, siguió siendo el centinela que el adulto no quería ver. El perro seguía plantado en su puesto, como si marcara un territorio invisible de peligro. Laura cerró la puerta del aula casi en silencio, con el corazón todavía pesado. El aula olía a tizas, a papel mojado por las manos pequeñas. La niña entró detrás de otros niños, encorvada, como si buscara hacerse aún más pequeña. Sus ojos evitaban la luz intensa de las lámparas. Sus manos rozaban el borde del pupitre, buscando un ancla. Laura observó cada pequeño gesto con una atención nueva y áspera. Notó la forma en que la niña inhalaba cuando alguien alzaba la voz. Notó también las marcas tenues en los antebrazos, apenas visibles bajo la manga. La clase comenzó con un ejercicio de lectura en voz alta. La niña murmuró primero. La voz se le perdía en monosílabos. Cuando la maestra pidió que leyera en voz alta, la niña negó con la cabeza. El silencio llenó la sala como una ola pesada. Laura se acercó sin prisa, dejó la cartulina en el escritorio y se sentó a su lado. Habló con voz baja, suave, como quien intenta acercarse a un animal asustado. Hizo preguntas sencillas. La niña contestó con palabras cortas. No habló de su casa. No dijo el nombre del hombre que la llevó. Sus manos se cerraron en puños y temblaron apenas. Laura sintió la respiración contenerse en el pecho de la niña. El sonido del recreo quedó amortiguado por la distancia de las ventanas. Laura decidió anotar cada detalle. Escribió con caligrafía temblorosa y precisa. Al mediodía, pidió hablar con la directora de nuevo. El pasillo estaba lleno de voces, pero las dos mujeres encontraron un rincón donde nadie escuchaba realmente. La directora apoyó la espalda contra la pared. Miró las notas de Laura con impaciencia profesional. Recordó el protocolo como quien recita una oración segura. Le dijo que necesitaba pruebas claras. Le habló de riesgos legales. Le habló de denuncias falsas y consecuencias. La palabra evidencia golpeó a Laura como una losa fría. Ella mencionó las marcas en los brazos y la evasión de la niña. La directora asintió y repitió las directrices. Pidió discreción. Pidió cautela. Laura salió de la oficina con la sensación de tener las manos atadas. En la tarde esperó la salida como si asistiera a un ritual. El pasillo se llenó de mochilas que golpeaban suelas. Los niños salieron en fila.
risas que se diluían en la tarde. La niña apareció al final, siempre atrás, siempre en penumbra. El hombre que la traía aquella mañana estaba de nuevo en la reja. Caminaba elegante, con las manos en los bolsillos, la sonrisa medida. El perro viejito estaba en la esquina, como un faro obstinado. Se interpuso entre ellos con movimientos lentos, pero decididos. El hombre frunció el ceño. Hizo un paso para empujar al perro. El perro retrocedió apenas y luego volvió a colocarse frente a la niña. No gruñó fuerte. No era bravura, era advertencia. Laura observó desde la distancia. Sintió que su estómago se cerraba. Recordó la palabra evidencia, y la sensación de fracaso la atravesó. El hombre fingió calma. Hizo una broma dirigida a la niña, con voz más alta de lo necesario. La niña encoge los hombros y apoya la cara contra la tela de la mochila. El perro lamió la mano de la niña sin mostrar placas de alegría. Protegía, sin teatralidad. No había melodrama, solo una fidelidad antigua y fría. Laura miró la reja que se cerraba, mientras la sombra del hombre se alargaba sobre la acera. El animal siguió los pasos de la niña hasta el borde del colegio. Laura sintió el nudo en su estómago crecer hasta convertirse en un peso. No sabía todavía qué haría. Sabía que no podía dejar de mirar. Sabía, con una claridad aterradora, que el perro entendía algo que los adultos no querían ver. La lluvia dibuja mapas en el suelo, mientras Laura empuja la puerta con prisa. El olor a tierra mojada llena sus fosas nasales. Sus zapatos hacen ruido apagado en el corredor vacío. Ve al perro viejo clavado en la esquina, temblando pero firme. El animal bloquea el paso otra vez, como un vigilante cansado. Laura siente la impaciencia subir como un calor seco en la garganta. Casi choca con él al cruzar. La mochila se le engancha. Levanta la mano, lista para apartarlo con brusquedad. Se detiene cuando nota a la niña detrás, empapada y encogida. La chamarra fina no puede con el frío que se pega a la piel. Gotitas resbalan por su cabello y dibujan rutas en su rostro. La niña aprieta la mochila contra el pecho como si fuera un escudo. El perro se coloca delante de ella, cuerpo ancho y firme. Mira hacia la calle con ojos húmedos y decididos. No hay amenaza teatral en su postura, solo una muralla de pelo y paciencia. Laura cambia la actitud en un segundo. La culpa le cae como agua fría desde el pecho. Rompe una pequeña regla del colegio. Invita a la niña a resguardarse bajo el alero, junto a la entrada. La conversación ocurre en voz baja, casi un secreto entre lluvia y paredes. Laura se quita la mochila, siente las manos temblar levemente. Pregunta lo que puede sin forzar respuesta alguna. La niña responde con monosílabos, voz apenas audible. Dice que tiene miedo de volver tarde a casa. Se encoge al imaginar un reloj que marca horas que no debe pasar. La profesora nota que la niña se sobresalta si suena un teléfono. Al nombrarlo, sus manos buscan la oreja con reflejos de alarma. Laura pregunta por la casa con tacto, sin mencionar culpas. La niña habla de ventanas cerradas y de silencios largos. Habla de puertas que se abren con ruidos secos y pasos que no la buscan. Su mirada se pierde en un punto que nadie más puede ver. Laura siente la sangre en las sienes como un tambor. Comprende que esas respuestas son piezas que encajan en algo grande. Mira de reojo al perro, todavía en la puerta. Él no se mueve. Permanece en guardia, como si midiera cada posible amenaza. Cada vez que alguien se acerca a la esquina, el animal ladra bajo. Sus ladridos no son estruendosos. Son advertencias cortas, específicas. La lluvia golpea con más fuerza.
El techo retumba con pequeñas cascadas. Niños cruzan la entrada con paraguas. Algunos miran al perro con curiosidad. Ninguno ve lo que el animal ve. Ninguno siente la tensión que anida en los gestos de la niña. Laura toma una decisión que pesa en el pecho. No la anuncia a nadie todavía. Guarda la mochila, seca la chamarra con manos que ya no tiemblan. Le promete a la niña que hablará con alguien. La promesa suena a juramento en la boca de la maestra. El perro ladea la cabeza, como si entendiera cada palabra. Al abrir la puerta del salón, él se queda en la umbría, vigilante. No permite que nadie cruce la entrada sin mirar primero al interior. El silencio que queda tras la conversación es denso. Llueve, el reloj avanza, y Laura sabe que algo importante está a punto de ocurrir. En la vereda, la lluvia golpea con un ritmo que parece contar los segundos. La entrada de la escuela se llena de voces apagadas y paraguas cerrados. La directora abre la puerta con una sonrisa tensa, sosteniendo un registro en mano. Los niños empiezan a salir, empapados y mirando al suelo. La niña se queda quieta, pegada a la pared, con la chamarra como única barrera. Nadie la reclama. Un hombre aparece por la calle antes de la hora habitual. Camina apresurado, la capucha chorreando agua, los ojos fijos en la entrada. Se acerca con paso firme y una voz que corta el aire. Quiere llevarse a la niña porque tiene una cita. La directora lo saluda y busca en su expresión una señal de calma. Hay dudas en sus manos cuando pregunta por documentos. Él responde con tono urgente y autoritario. Los padres cercanos miran pero no intervienen todavía. El perro viejito sale de su umbría como si algo en el hombre hubiera encendido una alarma. Cojea, corre con esfuerzo y se planta frente al adulto con la boca apretada. Ladra con una voz seca y corta, distinta de sus ladridos habituales. Se lanza hacia el pantalón del hombre y muerde la tela, sujetándola con dientes que ya no son fuertes. El hombre se agarra a la niña y jala con brusquedad, buscando imponer su voluntad. El perro se enredó en ese movimiento y cae al suelo. Se levanta de inmediato, peor, con respiración entrecortada. Un grito infantil rompe la rutina del patio. La niña se queda inmóvil, los ojos abiertos, como dos lunas de miedo. Laura siente un frío que le atraviesa el pecho. Todo encaja de golpe. El perro no molesta por casualidad, protege. La rabia del adulto crece. Intenta patear al animal sin medir consecuencias. La patada pega con fuerza. El perro aúlla, se vuelve a levantar y corre directo a la niña. Se interpone entre ella y el hombre, apoyando el cuerpo entre ambos. Sube la tensión. Algunos padres se acercan, otros retroceden. Una madre cubre la boca con la mano. Un padre se deja ver, inmovilizado por no entender del todo. La directora duda y titubea, su voz balbucea pedidos de calma. El hombre empuja con más fuerza, intenta arrastrar a la niña hacia el coche. El perro se engancha a su ropa otra vez. Esta vez sangra una pequeña herida en la pata. La niña se aferra a la manga de la chamarra. Sus dedos blancos no quieren soltarla. Laura atraviesa el patio con pasos que no parecen suyos. La súbita claridad en su pecho se convierte en decisión. Observa la escena, ve el terror puro en los ojos infantiles y la lealtad animal. Todo su cansancio se evapora. Un grito suyo corta el aire y obliga a varios a mirar. Su voz suena firme pero temblorosa. Interviene sin permiso. Se planta frente al hombre y hace valer la autoridad que hasta ese momento solo sostuvo en papeles. Le dice que no, que la niña no sale así.
El hombre la mira con desprecio y amenaza. Los presentes respiran distinto. El perro se desploma a unos pasos, jadeando, pero no se aparta. La fuerza de su coraje es evidente. Laura siente las manos temblar, pero su voluntad no flaquea. Sabe que no es un animal agresivo, es un protector. El hombre se enoja y vocifera, pero ya no cuenta con la complicidad tácita del lugar. Las miradas lo observan, lo registran. El ruido de la lluvia parece disminuir, como si todos contuvieran la respiración. En la escena quedan claros los bandos implícitos. La niña no irá con él esa tarde. Nadie lo sospecha aún, pero la elección de Laura marca un antes y un después. Los minutos que siguen huelen a peligro y a verdad recién descubierta. El perro, agotado, se acuesta junto a la niña y la protege con el cuerpo húmedo. Laura mira sus manos y sabe que el siguiente paso no puede esperar. La decisión de quedarse junto a la niña se convierte en un escudo silencioso. Laura siente todo el peso de la escena en sus hombros. Padres se acercan, rostros tensos, manos buscando alternativas. Ella habla en voz baja pero firme, menciona reglamentos que nadie quiere discutir. Pide calma y tiempo, pide que alguien avise a la autoridad competente. Algunos padres murmuran, otros sostienen miradas que exigen responsabilidad. El hombre retrocede un paso. La ira contenida en el cuerpo se hace visible. Se escuchan sollozos discretos de niños que no entienden la amenaza. La lluvia golpea el pavimento con un ritmo que marca la espera. En su bolsillo, el móvil vibra con números que la parroquia nunca respondió antes. Laura marca con la mano que todo está documentado, que hay ojos observando. Llama a la policía y a protección de menores con voz medida. Da la dirección exacta, describe la escena con términos técnicos y claros. Pide discreción mientras asegura que nadie se retire. La mujer agresora aprieta la mandíbula, su pecho sube y baja con violencia contenida. El perro permanece a un paso, respiración entrecortada, lengua reseca por el esfuerzo. La niña se acurruca contra el perro, encuentra en su calor una protección inconsciente. Las palabras del hombre suben de tono, buscan amedrentar a los presentes. Un padre se interpone y señala que ya no hay permiso ni para discusiones. Otro padre intenta calmar y a la vez bloquear la salida. La directora observa desde la puerta. Su rostro es una mezcla de miedo y alivio. Las sirenas llegan como promesa lejana y necesaria. Un coche oficial dobla la esquina y se acerca con luces apagadas. Dos policías bajan, miradas profesionales y cuerpos firmes. Preguntan la situación con calma y sin teatralidad. Laura explica, mostrando la niña, señalando al hombre y al perro herido. Los agentes toman notas y piden identificaciones a todos los adultos presentes. Toman fotografías discretas del perro, de las ropas rasgadas y del barro en la manga. La niña no habla. Su voz se quedó atrapada en el silencio del miedo. Un trabajador social llega minutos después, con carpeta y sonrisa tenue. Habla con la niña en voz baja, le ofrece agua y una galleta. La niña asiente con la cabeza, no por convicción, sino por obediencia. Laura siente un temblor en los dedos que no logra controlar. Sabe que la brecha entre la verdad y la justicia será larga. Los agentes señalan que no habrá devolución inmediata del niño a su acompañante. El hombre protesta, su voz rebota en la puerta como un animal herido. La directora firma documentos con manos que recuerdan antes la pasividad. El perro intenta levantarse, cojea, pero su mirada no abandona a la niña. Un agente se acerca y con gesto cuidadoso lo aparta para revisar sus heridas.
El veterinario de la comunidad, avisado por un padre, llega y examina al perro con manos que entienden urgencia. Le da agua y una inyección calmante. La niña observa. Sus ojos grandes buscan un nombre que no recuerda. Laura promete en silencio que alguien cuidará de ella esa noche. La lluvia disminuye, dejando charcos que reflejan farolas y testimonios. La multitud se dispersa con pasos pesados y rostros marcados por la intimidad de lo ocurrido. La niña sube a un coche oficial, envuelta en una manta prestada. El perro ladra una vez, bajo, apenas audible. Nadie responde con violencia ya. La sensación de peligro no desaparece, se transforma en responsabilidad compartida. Laura mira la escena como si viera el final de una película y el inicio de otra. Su cuerpo sigue temblando, pero sus ojos no mienten. Ha cruzado una línea que ningún reglamento contempla. La noche se lleva a la escuela, dejando un silencio cargado de culpa y alivio. Nadie volverá a mirar al perro de la misma manera. Una semana después, el patio vuelve a sus pasos, pero ella no. Los niños juegan con voces pequeñas y fichas de normalidad. Laura camina despacio entre bancos, como si midiera cada paso. Conoce la rutina de memoria, pero su universo cambió de lugar. Sabe que la niña está protegida, pero también que nada es inmediato. Los trámites avanzan con la lentitud de papeles y miradas esquivas. En la entrada, cerca de la verja, está él, más flaco, con una cojera que marca el golpe reciente. Se apoya en una sombra, inmóvil y vigilante. No ladra, solo observa con ojos acostumbrados a esperar. Laura se detiene a distancia. El corazón le late lento. Hace un gesto torpe. Guarda las llaves como quien busca protección. Respira hondo y cuenta hasta 5, despacio, sin apresurarse. Se arrodilla, pero no abraza. Mantiene distancia respetuosa. Saca una botella de agua y un trozo de pan envuelto. El perro la mira curioso y cansado, y mueve la cola apenas. Acepta el pan con cuidado, con dientes viejos y precisos. Laura habla en voz baja, sin necesidad de palabras grandes. Dice gracias sin sonido, solo con la mirada sostenida. La culpa se posa en su pecho como un peso conocido. También nace una gratitud dura, que no suaviza la culpa. Un padre voluntario, que pasó la noche anterior por la escuela, aparece. Trae una manta y una caja con medicinas simples. Se sienta a unos pasos. Observa con manos abiertas y lentas. Hay llamadas. Hay papeleo. Hay fantasmas en las oficinas. La justicia sigue su curso, con trabas y silencios prolongados. Pero en ese instante, la escuela parece un lugar que respira. Laura siente que algo de ella volvió al sitio correcto. No es redención solemne, es un reconocimiento pequeño y real. El perro apoya la cabeza en su pierna como buscando tregua. Ella llora en silencio. Las lágrimas son pocas y honestas. Su voz vuelve a la calma. Encuentra palabras para cuidar. No promete ser heroína eterna. Promete estar atenta mañana también. Caminan juntos hacia la puerta, sin prisa y sin ruido. La escuela recibe al perro con miradas nuevas y menos indolentes. Afuera, el sol cae plano sobre el asfalto tibio. Dentro de Laura, algo se cerró con la calma de la tarde. La historia continuará en oficinas, pasillos y testimonios largos. Pero aquí termina el tramo que sacudió su vida y su mirada. Silencio. El perro respira. Laura aguarda, serena y vigilante. Si estas palabras encontraron su corazón, camine con nosotros en próximas historias.